nos escogió, ¿verdad?, para poder llevar esta responsabilidad, este privilegio, no solamente a las iglesias, sino a todo aquel que demande la razón, hablarle de la palabra de Dios. Amén. Y esto no solamente es un ministerio para los pastores, los ancianos, los que predican, sino para toda la iglesia. Somos privilegiados, hermano, de poder llevar la palabra de Dios. A veces somos conductos para llevar otras informaciones, sobre todo las que salen en las redes, pero muy pocas veces somos el conducto para poder llevar las palabras de Dios, que son las que transforman. Salmo capítulo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es la ley del Señor, es la que convierte. No es el regaño, no es el palo, la pela, la circunstancia, la frustración. Nada de eso cambia a la persona. Lo que cambia al ser humano es la ley de Jehová, que es perfecta, que convierte el alma. Amén. Y hablando un poco del tema de hoy, que es muy práctico, muy sencillo, pero muy importante, quiero decirles que tenemos toda la responsabilidad de predicar su palabra. Primera de Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le dice a su amado discípulo Timoteo: mientras yo voy a verte, quiero que tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios, la casa del Dios viviente, que es la iglesia, porque ella es columna y baluarte de la verdad. No solamente tenemos un peso sobre nuestros hombros, sino que la base, el piso donde se sostiene nuestra vida es la verdad de Dios. Todo aquello que no se asemeje, no sea igual, no sea conforme a la verdad de Dios, es mentira, es falso. Por muy bueno que se vea o que se experimente, si no nos acercamos con la mejor intención a la verdad de Dios y colocamos nuestras vidas en la verdad de Dios, pues estamos viviendo mentira. Amén. Así que no solamente la iglesia tiene la responsabilidad de llevar la verdad de Dios, sino que la vida misma de cada creyente forma un piso sólido donde podamos caminar día tras día. Amén. A su nombre. Y cuando dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:15, para que aprendas a cómo conducirte, es decir, para que aprendas a vivir como iglesia, para que aprendas a conducirte como iglesia, para que aprendas a relacionarte como iglesia y a vivir conforme a una iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Eso es sumamente importante para todos los creyentes. Hay creyentes que dicen: yo no voy a la iglesia porque allá hay esto y hay aquello. Pues la escritura no dice eso. La escritura dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y para poder identificarnos si somos iglesia, pues hay unas marcas, hay 3 marcas fundamentales. Número 1, la iglesia que se mueve, aplica, vive la palabra de Dios. Hermano, eso es una clave fundamental de que usted está en la iglesia. Si usted no vive la palabra, no predica la palabra, no expresa las palabras de Dios, es muy difícil, es más, es casi imposible de que usted sea la iglesia de Dios, de que seamos la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios y sus palabras comparten lo mismo. La palabra es eterna, Dios es eterna, la palabra es buena, es agradable, perfecta. Dios también es igual. Su palabra y Él son exactamente lo mismo. Amén. Otra marca es la formación, la disciplina. ¿Ve? La formación constante, la disciplina, la corrección,
que Dios hace a nuestras vidas cuando venimos a su iglesia, cuando Él nos acepta en su familia, eso es una característica importante. Porque hay cristianos que dicen, es que me están regañando mucho, me están corrigiendo mucho y a mí no me gusta. Y por supuesto que no nos gusta, no nos va a gustar, porque venimos de un mundo y de un sistema viciado, contaminado, y ahora Dios nos injerta en este árbol, esta vid o en este olivo, y el cual nosotros absorbemos la vida de Dios, y necesita Dios que ir quitando, dándote el poder para poder quitar todo aquello que interfiere en el propósito principal de Dios, es formarnos a la imagen de Cristo. Es decir, que la formación es una marca. Número uno, la primera es la palabra, la segunda es la formación, y entre la formación está la enseñanza, la disciplina, la corrección, y eso es fundamental para que seamos iglesia. Y otra marca fundamental son las ordenanzas. Es decir, voy a dar un concepto de qué son ordenanzas, y vamos a hablar esta mañana acerca de una de las ordenanzas muy recordadas antes de formar parte de una iglesia local y muy olvidada después que formamos parte de la iglesia local, que es acerca del bautismo. ¿Sí? Cuando nos empezaron a predicar, a nosotros nos dijeron todos los días, hermanos, tenéis que bautizarte, y hubo un momento en que nosotros asimilamos la idea, nos arrepentimos de nuestro pecado, nos bautizamos, pero después que nos bautizamos, casi nunca nos hablaron o nos siguen hablando acerca del bautismo. La iglesia cristiana tiene dos ordenanzas, que son el bautismo y la Santa Cena o la Cena del Señor. Esas son las dos ordenanzas que Dios, nuestro Señor Jesucristo, estableció para su iglesia. El concepto de ordenanzas es el siguiente: son ritos asociados con elementos tangibles que son signos exteriores, visibles, de la abundante gracia interior e invisible que opera en nosotros. ¿Sí se entendió, verdad? ¿Sí? Son ritos que colocan delante de nosotros signos visibles, cosas visibles como el pan, como el vino, el agua, ¿ya? Y que eso visible representa, tiene un significado espiritual de algo invisible, que es donde nosotros formamos parte también. Porque no solamente somos parte de la iglesia local, el cual aquí llamamos la Hermosa. La iglesia de Cristo está conformado por todos los creyentes de todas las eras, de todos los lugares que están en el mundo o que estuvieron en el mundo. Todos esos creyentes ahorita mismo forman parte, igual que usted y yo, del mismo cuerpo. Amén. Amén. Así que vamos a hablar acerca del bautismo, y voy a decir lo que muchas veces se dice del bautismo. Hay demasiadas declaraciones, posiblemente posturas de todo tipo, que en vez de ayudar al concepto de esta ordenanza del bautismo, lo que hacen más bien es oscurecer, atenuar el significado relevante de lo que significa el bautismo. En cierto momento, un joven que se estaba preparando para bajar las aguas, iba a bajar a las aguas, creo que un sábado, y me llega el viernes y me dice: hermano, yo no me voy a bautizar. Y yo le dije: bueno, ya las clases están listas,
ya tú recibiste tus clases, ya conoces lo que se te ha enseñado, y ahora ¿por qué no decides bautizarte? Porque el sábado tengo unos 15 años. Y yo dije entre mí, ¿de verdad? Bueno, los 15 años no tienen nada de malo, al menos que vaya a hacer algo que sea pecaminoso en los 15 años. Bueno, sí, voy a hacer esto y lo otro en los 15 años. Y yo vine y le digo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú amas al Señor? Lo pensó y me dijo, hermano, yo no amo al Señor, porque a mí todavía hay cosas de aquí afuera que me siguen gustando. Yo dije, no se diga más, no te bautices. Lo cierto es que ese joven tenía mucho tiempo en la iglesia, y no solamente hizo una y otra vez, siempre a mitad de camino se perdía y no se bautizaba, pero quería seguir congregándose en la iglesia. No hay problema. Él me decía, pero yo, si no me bautizo, igualito yo soy miembro de la iglesia. Físicamente tú estás en la iglesia, pero espiritualmente no eres de la iglesia. Porque la evidencia de que fluye en ti el Espíritu Santo, la palabra de vida, es que tú seas bautizado. Pero eso no es obligatorio. Y me sacaba argumentos. Bueno, no es obligatorio, porque yo no te voy a obligar. Pero te voy a decir algo. El impulso de todos los creyentes que creen y aman genuinamente al Señor es bajar las aguas. A su nombre. Es bajar las aguas. Miren, he visto personas tan complicadas en cuanto a lo que se enfrentan el bautismo, que han traído una vida, Dios, yo le digo, Señor, gracias, porque lo trajiste. Y han resuelto sus problemas de diferente índole. Se han reconciliado con el Señor. Han hecho todas las cosas solamente porque anhelan bautizarse. Como les dije, es un punto de muchas posturas. Unos dicen que sí hace falta, otros dicen que no hace falta, pero es una ordenanza del Señor. Lo más importante es que es una ordenanza del Señor. No es un regaño del pastor, no es un regaño de los padres que son cristianos, tampoco es un requisito para admitirlo en alguna actividad de la iglesia. Es una ordenanza del Señor. Es Dios, es Cristo quien establece que se tiene que hacer el bautismo, que se tiene que efectuar el bautismo. Obviamente no salva, pero lo dijo el Señor. Id por todo el mundo predicando este evangelio, enseñando todas las cosas que yo os he enseñado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unos dicen que en el nombre de Jesús, otros dicen que en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, otros dicen que eso lo añadieron. Realmente eso no implica tanto como el verdadero significado que vamos a tratar de explicar o desarrollar hoy conforme a la palabra de Dios. Eso realmente son cosas, son detalles muy insignificantes comparado con la grandeza del entendimiento que emerge de esta ordenanza o de la doctrina de decirle a los creyentes que se tienen que bautizar. Obviamente siempre hay estrellones. Regularmente conseguimos a personas no cristianas, te dicen, yo fui bautizado y a mí me bautizó fulanito de tal. Y uno ve la vida de esa persona
Y uno dice, este no ha sido bautizado. Este es lo que lo mojaron en el agua y salió igualito a su nombre. Porque los que son bautizados, vamos a buscar Gálatas, capítulo 3, para que la palabra del Señor nos explique de una manera sencilla. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Uno de los textos más hermosos de las Escrituras. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no en el agua. No dice en el agua, ¿verdad que no dice en el agua? ¿Qué dice? ¿Bautizados en dónde? En Cristo. De Cristo estáis revestidos. ¿Ve? Ahora, hermano, ¿para dónde nos quiere llevar? Para que cada vez más podamos entender esta doctrina hermosa del bautismo. Una vez surgió una pregunta en un panel, le dijeron, ¿por qué los jóvenes casi no se bautizan? Porque casi los jóvenes no predican el bautismo. Si predicáramos más el bautismo, hubiera más anhelo para bautizarse. Y esa es la intención de esta enseñanza. No solamente darle entendimiento en las Escrituras a la iglesia, sino que los jóvenes, que las personas, todo joven, anciano, adulto que ha recibido a Cristo, debe de tener la necesidad de bautizarse. Amén. Muy bien. Vamos a tomar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y el capítulo 6. Porque son dos de los capítulos donde se puede ver más claramente cómo es que funciona esta ordenanza, o qué representa, o qué entendimiento surge o emerge de esta doctrina o de esta ordenanza que nosotros llamamos el bautismo. El Señor lo llama el bautismo. Vamos a conocer en esta mañana el alcance, lo que implica el bautismo, la trascendencia del bautismo, el entendimiento claro conforme a las Escrituras del bautismo, que va mucho más allá de una ordenanza de una iglesia local. Es mucho más amplia y mucho más profunda. Amén. A veces le decimos, no, tenés que bautizarte. Pero la declaración es escasa con respecto a lo que la Biblia habla con respecto al bautismo. Amén. Para poder entender, debemos de saber cómo funciona un elemento que muchas veces nosotros lo pasamos por alto en las Escrituras. Para poder entender el bautismo, tenemos que entender cómo funciona la muerte. Porque cuando escuchamos muerte, Dios mío, la muerte. No podemos entender el bautismo si no entendemos la muerte. Hermano, usted está hablando de la muerte física o espiritual. Las dos. Porque las dos están tan ligadas. No se puede conectar una de la otra. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 12. Versículo 12. Y dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Para poder entender los beneficios de Dios, de la justicia de Dios, y sobre todo esta ordenanza, tenemos que entender la muerte.
tenemos que entender cómo es que la muerte opera en el hombre y cómo fue que la muerte incursionó dentro del sistema que hoy vemos para poder entender el bautismo. Fíjense, por tanto, versículo 12, capítulo 5 de Romanos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, no dice que ya estaba en el mundo. El mundo es todo lo bueno que Dios hizo, pero el mundo que conocemos hoy es todo lo malo que el pecado y la muerte destruyó. De tal manera que nosotros podemos decir que algo es mundano o no es mundano. Cuando algo está alineado a la palabra de Dios, a la dirección de Dios, eso es el mundo que Dios creó. Pero cuando algo se sale de las directrices de Dios, es el pecado que ha destruido lo bueno que Dios ha hecho. De hecho, la palabra mundo significa cosmos, ¿ya? Y de ahí donde viene la palabra cosmético, ¿sí? Que usan las mujeres para ponerse bellas o más bellas a su nombre. Porque eso es lo que trata de hablar la palabra cuando habla de mundo, el sistema de cosas hermosas que Dios creó. Y el pecado y la muerte entraron en ese sistema de cosas y corrompieron todas las cosas que están en el mundo. El texto nos está diciendo que la muerte empezó a existir por un hombre, Adán. No fue creado el pecado. Esa es una doctrina falsa. Dios no creó el pecado. Dice: todo don perfecto, toda dádiva buena proviene del Padre de las luces. Porque hay gente que dice: Dios creó el pecado y por lo tanto yo puedo pecar. Como Él creó el pecado, yo puedo pecar. Error. Dios no creó el pecado. Dios es justo, es santo, limpio son tus ojos, dice el profeta, que no puedes ver maldad, pero también es juez. Él coloca las reglas del juego y Él hace que las reglas del juego se cumplan. A su nombre. ¿Cuál fue esa primera regla? Pues lo vamos a ver, Génesis capítulo 3, versículo 14. Cuando el pecado entra al mundo, los que dañaron tanto la imagen de Dios en el hombre, que la creación que participa de la esencia de Dios, que es el hombre, porque está hecho a la imagen del hombre, el pecado hace que el hombre sea totalmente, la imagen de Dios sea borrada del hombre, distorsionada totalmente, ¿ya? Él fue creado a la imagen y semejanza, pero el pecado lo hace no participante de esa imagen. Contradictorio, ¿verdad? Él fue creado a la imagen. Pero ¿qué hace el pecado? Borra la imagen del cual él fue creado. Y a partir de allí el hombre vive un fracaso rotundo, una miseria rotunda de poder buscar a Dios, de poder llenar el vacío existencial, que muchos hombres lo declaran, pero no quieren morir. No quieren entender algo, porque tú puedes ver y entender que necesitas de Dios, pero si tú no dejas las cosas del mundo contaminado y te acercan las cosas de Dios, no estamos haciendo nada. A su nombre. Vamos a buscar Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy
carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Por muy buena que se vea la gente, por muy buenas intenciones, por muy buenos proyectos, si no tienen a Cristo en su corazón, están muertos. Están muertos. Por muy vivos que parezcan, están muertos. Y no solamente que están muertos, sino que no entienden las cosas de Dios. No pueden buscar a Dios. Miren, la palabra pecado significa alguien que no es participante de Dios. Amartía, a negación, martía, porción, alguien que no tiene participación con Dios. Alguien que no participa de las cosas de Dios. No porque Dios quiere ser restringido con algunos, porque Él tiene misericordia con todos, pero no todos quieren participar de las cosas de Dios. A su nombre. Romanos capítulo 5, versículo 12. Él quiere llenar el vacío, pero el ser humano quiere llenar el vacío a su manera, hacer métodos a su manera, y comete un gran error en apuntar en algo que parece correcto, pero no lo es. Y eso es porque apunta a creer que algo es bueno, pero no lo es. Está muerto. La muerte es una condición espiritual. No importa si es summa cum laude, si es honorable, si tiene el premio Nobel, si tiene influencia, si no comparte la misma esencia de Dios, está muerto, separado de Dios. Pero vamos a ver cómo fue que entró el pecado y la muerte. Génesis capítulo 3, versículo 14. Génesis capítulo 3, versículo 14. Génesis capítulo 3, verso 14. Dice, vamos a leer, disculpen, desde el versículo 1. 3, capítulo 1 al 4. No era 14, era del 1 al 4. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, preste atención, no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos los ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Análisis. Dice, si comes del árbol, Dios le dice a Adán, vas a morir. De todos podrás comer, pero de ese no, porque de ese vas a morir. Pero noten cómo la serpiente, que ha sido la estrategia que le ha funcionado al diablo, a la serpiente antigua, durante toda su existencia con los hijos de perdición, dice, sabe Dios, es decir, conoce Elohim, el creador, el que tiene el poder creativo de hacer todas las cosas, que el día en que ustedes coman,
serán abiertos los ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nunca la serpiente dijo muerte. La serpiente dijo todo bonito, todo lo bueno. Y es más, le dije, y cuando prueben ese fruto, serán como Elohim. Es decir, la criatura va a ser ahora el creador. Eso no simplemente fue una inocencia. La gente dice, ay, pobrecito, Adán y Eva fueron como inocentes. No fueron inocentes, son culpables. Porque la intención primordial es ser como Dios. Y es lo que el hombre de hoy en día es. Quiere ser como Dios. Hacer lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Eso es lo que está queriendo decir el texto. Ser como Dios. Ahora fíjense el efecto del pecado y de la muerte en Eva. Dice, número 1, versículo 6. Vio que el árbol era bueno. Es decir, empezó a experimentar en su papila gustativa. Dijo que eso iba a estar dulce, chico. Eso debe ser dulce. En cierta ocasión a mí me invitaron a una boda, no en una boda que pasó no hace mucho, en otra boda, y me dieron a probar. Yo pensé que el caviar era un dulce. Bueno, los dulceros, todos queremos ver dulce. Y cuando yo estoy en el matrimonio, yo agarro la galletica y le juego caviar desde el norte al sur y de este a oeste. Y parto la galletica en 2 y después la parto en 4. Y a lo que me introduzco esa galletica con caviar en la boca, la reacción mía fue escupirlo. Qué cosa más salada. Yo creo que ni la sal es tan salada. Súper salado. Y yo decía, Dios mío, esto está dulce. Esto no está dulce como pensaba yo. Porque caviar a mí me sonaba, en mi ignorancia, me sonaba así como algo dulce. Y de pronto vi una familia muy, usted sabe, que agarraban, eran un poquitico en la galleta. Y entonces lo empezaban a degustar. Ah, caramba. Perdón por la finura, no sabía que era así. Estaba acostumbrado a otras salsas. ¿A qué? Sardina, atunes, mayonesa, maíz. Ustedes saben cómo son las salsas que nos gustan a nosotros. Pero hubo un choque, porque en mi mente creía que el caviar era dulce. Pues eso fue lo que pasó con Eva. Eva ve el fruto y dice, ese debe estar dulce. De hecho, la palabra original para que vio que el fruto estaba bueno, dice, vio que el fruto estaba dulce. A su nombre. Ay, Dios mío, los que iban a comer hoy torta, gloria al Señor. Otro punto, dice, versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Empezó a despertar el deseo, los sentidos. La gente dice que el pecado entró cuando comieron el fruto. El pecado entró cuando escucharon a la serpiente. Cuando comen el fruto, el pecado entra en el mundo. A su nombre. Pero cuando lo escuchan, ya ellos veían el fruto como lo máximo. El otro punto dice, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Es decir, ahora empezaron todos los días
a contemplar el fruto. Mira el fruto, ve. ¿Quién fuera Dios para poder agarrar ese fruto? Fíjense todo el efecto del pecado y la muerte en unos seres creados que no sabían qué era la muerte. ¿Qué es lo que se quiere decir? El efecto de la muerte, del pecado en ellos, Dios se lo advirtió. El día en que comieres de ese fruto, morirás. Él se los advirtió. Fue una orden. La voluntad propia de Adán y Eva decidieron pecar, violentar una orden directa de Dios. Y algunos preguntan, hermano, si Dios sabía que Adán y Eva iba a pecar, ¿para qué lo dejó pecar? Nosotros a veces creemos que Dios se sorprendió con el pecado de Adán y Eva. Dios mío, Adán y Eva pecaron. Ahora voy a hacer el plan B. No, ya Dios tenía el plan A. No hubo un plan B. Ya estaba preparado el cordero inmolado desde antes de los siglos de la creación. Hermano, ¿qué me está queriendo decir usted? Que Dios se ha agradado de todo este sufrimiento del pecado para acá. No. ¿Qué es lo que hizo Dios? Se lo voy a explicar de una manera sencilla. Miren, los ángeles no saben qué es pecar. Los ángeles del cielo no saben qué es pecar. Los ángeles todo el tiempo, de la eternidad hasta la eternidad, contemplan la gloria inmensa de Dios. Usted lo puede ver, Isaías capítulo 6. Los querubines se tapan los ojos, se tapan las bocas, se tapan los pies, porque lo que está frente a ellos es el santo, santo, santo. Sea la tierra llena de su gloria. Es el santo. Los ángeles conocen la gloria de Dios. Pero lo que no conocen los ángeles es la gloria de Dios en algo que está muerto. Se los voy a decir de otra manera. Para Dios demostrar aún mucho más gloria de la que ya los ángeles pueden ver, Él permitió el pecado para que las grandezas o la supereminente grandeza de su poder sean mostradas en la iglesia. La gente que muere en pecado ahora es resucitada por el poder de la gloria de Dios. A su nombre. Los ángeles anhelan mirar cómo la gracia de Dios transforma algo muerto, una nueva creación. Miren, la primera creación, Dios la creó a base de barro, ¿sí o no? Y tomó del barro y formó al hombre. Pero ahora Él hace una creación no del barro, sino la crea basada en su gloria. A su nombre. Qué grandeza, qué bendición que estamos en la iglesia, en la casa de Dios. Él de la nada, de la muerte, saca estos hombres y mujeres que forman parte de la iglesia, para exhibir delante del mundo físico y espiritual que Él es más glorioso de lo que se ve. ¿Cuál es la demostración? Usted y yo. La salvación que Dios aplicó a nuestra vida
es tan gloriosa que los ángeles tienen que aprender sabiduría de Dios aplicada en los hombres que forman parte de la iglesia. Eso lo dice en el libro de Efesios. Continuemos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, y por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El problema no fue que Adán pecó. El gran problema es que a partir de Adán, la herencia que recibimos los hombres es el pecado y la muerte. Es más, Dios decide maldecir la tierra por causa del pecado del hombre. No maldijo a Adán ni a Eva, maldijo la tierra. Dice, maldita sea la tierra por tu causa. Ahora trabajarás y comerás con el sudor, por el sudor de tu frente. A las mujeres ahora parirás con dolores. Todo ese efecto de largo alcance es porque la muerte entró en el mundo, en el sistema ordenado de las cosas de Dios. Amén. ¿Quién dice amén? Muertos, dice el versículo 12, el versículo 13, pues antes de la ley había pecado el mundo, pero no hay ley. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había, del que había de venir. Nadie pecó como Adán. Es decir, de Adán hasta Moisés había pecado, pero no comparado como el pecado. De hecho, Adán no pecó, Adán transgredió. Son dos cosas diferentes. Él es un transgresor, él recibió una orden directa de Dios y violentó la orden directa de Dios. Y por lo tanto, todos los hombres son pecadores como él. Y una vez me preguntaba un niño, Dios mío, Adán sí fue. Yo como Adán yo me hubiera quedado quieto. Ni a que se vaya la mujer, que me haga Dios otra. Y eso es lógico. Podemos usar la lógica alguna vez. Pero si usted y yo fuéramos lo mismo que le sucedió a Adán, es lo que usted y yo hemos heredado. Y la muerte tiene un alcance tal que a partir de ese día todos los hombres experimentan la muerte. Pero dice que hasta Moisés, porque Moisés es el instrumento para traer las leyes de Dios. Y después que Dios da las leyes de Dios, entonces ahora nosotros podemos ser igual de transgresores como también lo fue Adán. Pero en el tiempo entre Adán y Moisés, la muerte gobernó a todos los hombres, pero no se inculpa de pecado. Eso es una señal de que alguien podía venir a librarnos de la muerte, y aquellos que somos culpables
ahora somos inocentes por uno solo. A su nombre. Escuche lo que dice el versículo 15. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fíjense, hay algo importante en estos textos. El apóstol Pablo nombra alrededor de 18 o 19 veces la muerte en el libro de Romanos. Entre 18 y algunas traducciones colocan como 20, pero realmente creo que son 16 veces la muerte. Y para poder explicar el centro, los beneficios de la justicia de Dios en nosotros, Él condensa todo eso, el entendimiento de cómo funciona la muerte, en estos versículos, capítulo 5 y el capítulo 6. Un poco del 7 y del capítulo 8. Condensa todo el conocimiento de cómo opera la muerte en el ser humano, para que nosotros podamos entender cómo opera la gracia de Dios en el ser humano. Romanos 6:16. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Capítulo 7, versículo 15, lo leímos hace rato. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Como la muerte es un concepto que trae consigo tanta idolatría, el apóstol Pablo trata de dar algunas ilustraciones que nos pueden ayudar del poder y del alcance de la muerte a través del pecado y del pecado a través de la muerte. En primera instancia dice que la paga del pecado es el salario. Es decir, el salario del pecado, lo que demanda el pecado es muerte. Es decir, lo que recibimos por pecar es muerte. Ahí lo está diciendo. También dice Romanos 7:15, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, que esta carne es como una cárcel de muerte, porque queriendo obedecer a Dios no sabemos cómo hacerlo, porque no podemos hacerlo. Con la mente sabemos cuáles son las cosas buenas de Dios, pero nuestra carne no quiere obedecer a Dios. Amén. Y Romanos capítulo 8 dice, la ley de pecado y de la muerte también es una ley, tiene normas, tiene impulsos. Nuestra carne, la muerte en nuestra carne tiene impulsos que nos hacen ser esclavos del pecado. Amén. Dice, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia de Dios y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en caso de aquel uno que pecó,
porque ciertamente el juicio vino a causa de ese solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, note que dice reinar la muerte. La muerte está personificada como un rey. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué está diciendo? Bueno, así como se introdujo el pecado en el mundo, Dios también introduce al Hijo al mundo. Él mismo lo introduce. El pecado entró porque se obedeció una palabra, pero por una palabra también viene la salvación. Por la palabra que recibimos somos salvos. Si la recibimos con fe, somos salvos de la ira venidera. De la misma manera que entró el pecado en el mundo, el Señor Jesucristo entra en el mundo para librarnos de la ley, del pecado y de la muerte. Muy bien. Entendiendo un poco lo que dice el capítulo 5 acerca del pecado y de la muerte. Dice, pero la ley se introdujo, versículo 20 del capítulo 5. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muy bien, fíjense esto. Se introdujo el pecado. El pecado contaminó al hombre. Se introdujo la muerte contaminó al hombre. El hombre peca, se aparta de Dios. ¿Ya? Y ahora la muerte y el pecado son la herencia de todos los hombres. Amén. Es lo que dice la Escritura. Pero ahora Dios introduce la ley de Moisés. ¿Para qué? Para decirle a todos que todos son pecadores. Por eso, un evangelio que no se predica acerca de la ley, acerca de lo muertos que estamos sin él, no es evangelio. Si nosotros solamente predicamos los beneficios del evangelio, lo bonito que es el evangelio, y usted excluye el pecado y la muerte, deja de ser evangelio. Porque la predicación genuina comienza: todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Toda predicación debe de iniciar de esa manera. Lo miserable que era el ser humano sin Dios. El esfuerzo inalcanzable de poder alcanzar a Dios. El vacío interminable, la sed que no termina nunca. Lo repetitivo y lo cansado, casi como un esclavo. Casi no, un esclavo del pecado y de la muerte. Pero el pecado se encarga de disfrazar todo eso y decir que estamos bien, que vamos bien, que ese es el éxito. Yo sigo mis sueños. Y eso no es lo que dice la Escritura. El pecado y la muerte se introdujo al mundo. Todos los hombres pecaron. Pero Dios introduce la ley de Moisés para decirle a todos que todos son pecadores. Y luego Dios, cumplido el tiempo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, cumplido el tiempo, introduce al Hijo. La gracia y la verdad personificada en el Hijo para hacernos libres del pecado. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia
para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora viene el capítulo 6. El capítulo 6 inicia con una pregunta. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fíjense, la lógica humana dice: bueno, si hay tanto pecado, ¿ya? Si el pecado abundó, pues yo puedo seguir pecando, porque si peco y fui perdonado, la gracia me va a limpiar del pecado. Y a veces usamos estos textos, o este texto especialmente, para declarar o decir: porque donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No, donde sobreabundó el pecado y la muerte, la ley viene a condenar a todos al pecado y la muerte, para que no tengamos alternativa alguna, de tal manera que por un solo camino nosotros todos seamos salvos. Por un solo camino. No dice por buenas obras, por intenciones, porque estás en la iglesia correcta. Dice por un solo camino todos somos salvos. El único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, nuestro Señor. Por ese camino solo. No dice porque es buena gente o porque es un familiar muy cercano mío. No, por un solo camino. Para eso vino la ley, para condenarlos a todos, para que todos pudieran ver ese solo camino. A su nombre. Entonces, lógicamente, la gente diría: bueno, si sobreabundó el pecado, yo de vez en cuando puedo pecar, porque la gracia está disponible y puede volver a sobreabundar la gracia. Respuesta, versículo 2: en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando alguien muere, ¿qué hace usted y yo? Lo sumergimos en la tierra, ¿sí? Es lo que la Biblia y las conciencias nos dicen: abrir un hueco en la tierra e introducir en la tierra a alguien que no tiene vida. ¿Ok? Pero ¿qué dice el texto? Que los que hemos muerto juntamente con Él, con Cristo, ¿cómo viviremos? ¿Cómo es que vamos a vivir en el pecado otra vez? Usted y yo, luego de que se nos declara que estamos muertos y se nos abre esa gran luz muy poco entendida, no lo entendemos claramente, pero sabemos que ese es el camino y recibimos por la fe el sacrificio de Cristo. Es como si nosotros hubiéramos muerto igual como Él murió y como Él fue sepultado. ¿Sí lo están viendo, verdad? Es igual. Note que el bautismo y la sepultura están en el mismo nivel. Están en el mismo nivel. Porque la muerte en Cristo es la comunión con Él. Es decir, como Él murió, así nuestro cuerpo de pecado también muere con Él en la cruz. Y así como Él fue llevado a la tumba, ese cuerpo de pecado también es llevado a la tumba, para que cuando venga la resurrección, lo que hemos recibido a Cristo, seamos levantados como Él fue levantado, para que andemos en una nueva vida. La nueva vida que tenemos ahora es una vida de gente resucitada.
de gente resucitada. Vamos a leer Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Colosenses, capítulo 2, verso 12. Colosenses capítulo 2, verso 12 dice: sepultados ¿con quién? Con Él. ¿En dónde? En el bautismo, en el cual también fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levanta a los muertos. Fuimos, dice el texto, fuimos sepultados con Él en el bautismo. Con Él. Cuando usted empieza a creer en el Señor, no solamente vienen cosas bonitas, usted tiene que morir con Él. Tiene que participar de lo que Él participó, para que cuando en la resurrección nosotros participemos también de lo que Él participa. Y el bautismo no solamente se traslada a el inicio de nuestra vida cristiana, se traslada al final de los tiempos, cuando Él va a resucitar a todos los que son suyos, a todos los que incansablemente mataron los efectos de esta carne y viven cada día la vida nueva que es en Cristo Jesús. Para nueva vida. Romanos capítulo 5, seguimos por allí. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos y por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, es que yo peco y peco. Te voy a decir por qué peca y peca y peca. Porque no entiendes que tienes que morir juntamente con Él, ser sepultado juntamente con Él y ahora vivir la vida que Él, la vida nueva que Él nos dio. ¿Ya? Tenemos que asegurarnos, amado, de que estamos luchando de manera correcta. De que nuestra batalla inicial empieza cuando tú mueres. Regularmente las batallas siempre buscan a los más fuertes, a los más altos, a los que están más llenos de vida. Pero esta batalla empieza muriendo. No empieza luchando con las fuerzas humanas. Empieza muriendo a las fuerzas humanas y viviendo en la fuerza y el poder de Dios. Es lo que dicen los textos. Noten el versículo 6 dice: para que el cuerpo de pecado sea destruido. Es decir, sea totalmente anulado. Por eso es que la Biblia nos invita a ver a Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque cuando usted lo ve a Él morir en la cruz, la influencia de la muerte muere con Él. Te sepultas con Él y ahora empiezas a vivir la vida nueva con Él. Y eso no es solamente el día que te convertiste o el día que te bautizaste. Todos los días nuestras armas
no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza, para llevar cautivo todo pecado a los pies de Cristo. Es lo que dicen los textos. Amén. Dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ha sido declarado justo y ahora vive la justicia de Dios. ¿Pero quién? El que creyó que el evangelio era fácil. No, el que muere. Porque le voy a decir algo, el pecado sabe predicar, el pecado sabe cantar, el pecado sabe, conoce las escrituras también, pero hay algo que no puede hacer el pecado: morir. Solamente el Espíritu Santo que está en nosotros hace morir el pecado que está en nosotros. Y dice Romanos capítulo 8, si es que Cristo está en vosotros. Si es que Cristo está en vosotros. La misión mía inicial, la misión de la iglesia es hacer morir al pecado en el poder del Espíritu Santo. Porque a veces el pecado simula. Una vez yo era muy tremendo con los animalitos. Bueno, mi mamá le dijo a mi esposa todas las tremenduras que yo hacía con los animalitos. Yo le pedí perdón al Señor. Pero yo agarraba lo que llaman un machorrito. Pero el machorrito hacía algo, se hacía el muerto. Dice, bueno, se murió. Se murió el machorrito. Y de pronto yo lo dejaba y me separaba. Ah, broma. Vivo. Se hizo el muerto. Pero hay algunas cosas que hacen algunos animales que pueden simular algunas cosas que hace el pecado y la muerte. A mí me encantan los programas de animales, sobre todo esto de supervivencia, etcétera. Pero cuando leo la escritura dice, la sabiduría de este mundo es animal, perversa y diabólica. Es decir, que algunas cosas de esa naturaleza es tal cual como la naturaleza del pecado. Comparan al enemigo con un león rugiente, buscando a quien devorar. Vaya y vea un programa de esto y vea cómo los leones, hermanos, no tienen piedad con nada. No dejan nada. Ese es el efecto del pecado y la muerte. El pecado parece vida, pero no es vida. El pecado es muerte. Para yo poder entender el bautismo, necesito entender el pecado y la muerte. Porque es la única manera en que yo pueda ver la muerte del Hijo. Por eso es que el Hijo es enviado a morir. Compartíamos en la célula y hubo una hermana que dijo, hermano, es que yo no entiendo cómo es que Dios, siendo tan bueno, misericordioso, cómo se atrevió a dar su Hijo para que muriera por amor a nosotros, para que seamos participantes también de su muerte, para ser ahora participantes de la resurrección. A su nombre. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
la muerte no se enseñorea más de él. Pero en cuanto murió, el pecado murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué indica la lógica de los textos? Que debemos de considerarnos muertos al pecado. Si usted no se considera muerto, quiere decir que todavía está vivo. Tiene que ir otra vez y morir. Si usted siente algo que no es de acuerdo a la naturaleza de Dios, llévelo a la cruz y muera allí. ¿Sabe por qué el pecado toma lugar en nuestro corazón? Porque lo dejamos vivo. Lo dejamos vivito y coleando. Y decimos, no, ese pecado no hace nada. No, sí va a ser. De hecho, ya está haciendo. Necesitamos llevar nuestro pecado a la cruz y que muera y sea sepultado y que ahora tengamos una nueva vida en él. Amén. Muy bien. Para culminar, tengo 3 recomendaciones para aquellos que se bautizan, no solamente los que están aquí presentes, sino los que están viéndonos por las redes. Hay 3 recomendaciones muy importantes. Número 1, escuche esto por favor. Los cristianos nacemos 2 veces y morimos una vez. Pero los que no tienen a Cristo nacen una vez y mueren 2 veces. ¿Sí lo vieron, verdad? El cristiano nace de manera natural, muere una vez, nace otra vez y muere una última vez físicamente. Pero el que no tiene a Cristo muere 2 veces. Nació, muere cuando se terminan sus días y va a morir eternamente cuando venga el juicio final. Primera recomendación. Segunda recomendación. El hecho de que no conozcamos claramente lo que sucede, porque a veces cuando venimos al Señor no entendemos muchas cosas, pero el hecho de que sea algo desconocido no quiere decir que ahí no esté la vida de Dios. Miren, si usted se lanzara al bautismo, usted desconoce qué hay después de ese acto, porque se está enfrentando a lo desconocido. Si nosotros tenemos falta de perdón, usted no sabe qué va a pasar después que perdona. Usted simplemente dice que la Escritura le indica que tiene que perdonar, pero no se atreve a perdonar. Siempre estamos a la barrera de lo desconocido en cuanto a las cosas de Dios. A veces Dios quiere que hagamos cosas desconocidas, aparentemente para nosotros, para que podamos conocerlo a Él. ¿Cuándo conoceremos la plenitud del perdón? Cuando perdonemos. No lo va a conocer. Puede ser que lo motivemos aquí, pero lo va a conocer la plenitud del perdón de Dios cuando perdone a su hermano o cuando perdone alguna ofensa a su nombre. ¿Cuándo usted va a conocer la gracia
a su plenitud? Cuando muera el yo. Cuando usted muere al yo, a lo que usted hace o a lo que usted sabe hacer, entonces usted se enfrentará a algo desconocido. Pero cuando usted cruce ese umbral, usted va a conocer la gracia de Dios. Y pasa igual con el bautismo. En el bautismo, usted dice, bueno, no estoy muy claro, no estoy muy seguro, es algo desconocido, pero después del bautismo puede observar y decir, Señor, gracias. Miren, cuando yo me bauticé, yo decía, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? Esta gente está loca. Yo decía, no, me buscan todo el tiempo, me predican. Yo te quiero, te amo, Señor, pero no sé cómo expresarlo, no sabía nada. Después del bautismo, yo dije, Señor, gracias. Empecé a experimentar y hoy en día doy gracias, pero un día me enfrenté a lo desconocido. Y a veces hay una especie de réplica de un bautismo continuo en nuestras vidas, donde nos enfrentamos a cosas que son desconocidas, pero tenemos que, por la fe en la Escritura, atrevernos a hacer. Si se atreve a perdonar, usted va a conocer la gracia, el poder del perdón de Dios. A su nombre. Tercer punto, en cuanto al bautismo, el contacto. El contacto con el agua no solamente es desconocida, sino que ya usted va a notar el cambio. Toda persona que fue bautizada siente que debajo del agua usted no va a respirar. Usted está acostumbrado a respirar afuera, pero cuando usted deja de respirar debajo del agua, es como si usted estuviera muriendo. Y así es el pecado. El pecado a veces en este mundo caído está habituado a toda clase de ideas. Pero cuando nos sumergimos en la muerte del Señor, vamos a notar el cambio. El pecado va a sentir que se asfixia, que te tienen que sacar pronto de allí. El contacto siempre va a ver que hay algo diferente en ese ámbito en cuanto al bautismo. Y por último, después de lo desconocido, el contacto, viene la verdadera vida en abundancia. La verdadera vida en abundancia. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Gracias a Dios por el bautismo. ¿Saben por qué es importante? Porque yo no podía amar a Dios. Tenía alguna intención de amarlo, pero después que yo morí y sigo muriendo al pecado, entonces experimento la vida de Dios. Saben, la iglesia no solamente tiene que predicar la vida de Dios, tiene que vivir la vida de Dios. Tiene que vivir la vida del Señor. Vamos a estar sobre nuestros pies.